Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un caso que sacudió a la industria petrolera colombiana. La disputa entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy. Una sola cláusula del contrato desató un debate legal millonario y nosotros vamos a analizarla a fondo. Así es, vamos a explorar cómo una diferencia en la interpretación de esa cláusula llevó a un conflicto entre estos dos gigantes de la industria. Imagínense, Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia, y Gran Tierra Energy asociadas para explorar y explotar petróleo en un área llamada Coayuyaco. Una operación millonaria, ¿verdad? Sin duda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ecopetrol demandó a Gran Tierra por incumplimiento de contrato. ¿Y cuál fue el motivo de la demanda? El argumento de Ecopetrol era que Gran Tierra Energy no estaba distribuyendo las ganancias de la producción de petróleo durante la fase de exploración como se había acordado. Ajá. Y aquí entra en juego la Ley 80, que regula la contratación pública en Colombia. Pero hay un giro. Ecopetrol, a pesar de ser una empresa del Estado, está exceptuada de algunas partes de esta ley. Correcto. Ecopetrol opera bajo un régimen especial. Y este caso nos lleva al corazón de esa dualidad. ¿Cómo se aplican las normas de contratación pública a una entidad como Ecopetrol? Empecemos por la raíz del problema, la cláusula 3.5 del anexo B del contrato. ¿Puedes explicarnos qué decía esta cláusula y por qué causó tanta confusión? Claro, esta cláusula se refiere al manejo de la producción durante las pruebas extensas de producción, una fase previa a la declaración comercial de un yacimiento. Básicamente permitía a Gran Tierra Energy descontar hasta el 30% de los costos de exploración de la producción obtenida en estas pruebas. Suena un poco técnico. Para quienes no están familiarizados con la jerga petrolera, ¿podrías explicarlo en términos más sencillos? Imagina que Gran Tierra Energy invierte una gran suma en la fase de exploración buscando petróleo. Esta cláusula les permitía una especie de reembolso, utilizando parte de la producción obtenida durante las pruebas, como si dijeran: invertimos mucho, así que parte de esta producción inicial la usaremos para cubrir esos gastos. Entiendo. Entonces, ¿cuál fue la discrepancia? ¿En qué punto no se ponían de acuerdo Ecopetrol y Gran Tierra Energy sobre la interpretación de la cláusula? El problema radica en cómo se aplicaba ese 30% de descuento y cómo se distribuía el resto de la producción. Ecopetrol sostenía que una vez que Gran Tierra Energy recuperaba el 30% de sus costos, el resto de la producción se debía repartir entre ambas empresas. Es decir, un 70% para Gran Tierra y un 30% para Ecopetrol, como establecía el contrato. Pero Gran Tierra Energy tenía una visión diferente, ¿cierto? Sí, exacto. Ellos argumentaban que ese 30% se aplicaba sobre la producción total, no solo sobre la parte que le correspondía a Ecopetrol. En otras palabras, Ecopetrol solo recibiría su 30% después de que Gran Tierra Energy hubiera recuperado la totalidad de su inversión. Dos lecturas completamente distintas de una misma cláusula. Esto nos lleva a un conflicto legal millonario. Precisamente. Este caso resalta la importancia de la precisión en la redacción de los contratos, especialmente en un sector tan estratégico como el petrolero, donde las cifras son tan grandes. Y no podemos olvidar el contexto histórico y legal de la industria petrolera en Colombia. ¿Cómo influye este contexto en el caso que estamos analizando? Esto es fundamental. Para comprender las complejidades del caso, debemos recordar las diferentes etapas que ha atravesado Colombia en la regulación de su industria petrolera. Al principio, el modelo dominante era el de concesiones, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba este sistema? Sí, el Código de Petróleos de 1953 establecía el sistema de concesiones. El Estado otorgaba a una empresa privada el derecho a explorar y explotar una zona específica por un tiempo determinado. A cambio, la empresa pagaba regalías e impuestos. O sea que el Estado se quedaba con una parte de las ganancias, pero la empresa privada tenía bastante autonomía en la operación. Correcto. Este modelo se usó no solo para hidrocarburos, sino también para otras actividades, como la construcción de ferrocarriles. ¿Y cuándo se introdujeron los contratos de asociación? ¿Por qué se dio este cambio? A partir del decreto 203-10 de 1974, se implementaron los contratos de asociación para buscar una mayor flexibilidad en la contratación y mejores condiciones para atraer inversión extranjera. ¿Cuál es la principal diferencia entre los contratos de asociación y las concesiones? ¿En qué cambia la relación entre el Estado y la empresa privada? En los contratos de asociación, Ecopetrol, como empresa del Estado, participa directamente en la exploración y explotación junto con la empresa privada. Comparten riesgos y beneficios. Ya no es solo una cuestión de regalías e impuestos. El Estado, a través de Ecopetrol, se convierte en un socio activo en la operación. Exactamente. Este cambio de modelo es clave para entender la posición de Ecopetrol en este caso. Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANEH, si no me equivoco, entra en escena más adelante. ¿Qué papel juega la ANEH en este panorama? La ANEH fue creada con el decreto 1760 de 2003. Asumió funciones que antes tenía Ecopetrol, como la administración de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ecopetrol sigue siendo un actor clave,
pero ya no es la única entidad responsable de la contratación petrolera. Entonces, este caso, que se remonta al 2002, cae justo en ese periodo de transición entre el modelo de Ecopetrol como único actor y la llegada de la ANEH. Correcto, y este contexto histórico es fundamental para entender la complejidad legal del caso, ya que la Ley 80, aunque no aplica en su totalidad a Ecopetrol, sigue siendo un marco de referencia importante. Volviendo al contrato entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy, me gustaría profundizar en los argumentos de cada una de las partes. ¿Qué pruebas presentó Ecopetrol para sustentar su posición? ¿En qué se basaban para decir que Gran Tierra Energy estaba incumpliendo el contrato? Ecopetrol basó su demanda en varios documentos, actas de reuniones, comunicaciones oficiales y, por supuesto, el propio texto del contrato. Por ejemplo, en un acta del Comité Ejecutivo de enero de 2006, Ecopetrol deja claro que la interpretación de la cláusula 3.5 no admite ambigüedades y que una vez descontado el 30% para la recuperación de costos, la producción se debe distribuir en un 70% para Gran Tierra y un 30% para Ecopetrol. Es decir, Ecopetrol se aferró a la letra del contrato, argumentando que la cláusula era clara y no necesitaba mayor interpretación. Exactamente. Además, Ecopetrol presentó un informe financiero que demostraba que Gran Tierra Energy ya había recuperado la totalidad de su inversión a través de la producción obtenida en las pruebas extensas. Interesante. O sea que según Ecopetrol, Gran Tierra Energy ya había cubierto sus gastos y por lo tanto debía empezar a compartir las ganancias de acuerdo con los porcentajes establecidos en el contrato. ¿Y qué argumentos utilizó Gran Tierra Energy para defender su posición? ¿Cómo justificaban su interpretación de la cláusula? Gran Tierra Energy, por su parte, argumentó que la interpretación de Ecopetrol era errónea y que rompía el equilibrio económico del contrato. ¿A qué te refieres con equilibrio económico? Bueno, ellos sostenían que si se aplicaba la fórmula de Ecopetrol, no solo tardarían más en recuperar su inversión, sino que Ecopetrol se beneficiaría injustamente de la producción durante la fase de exploración. Una fase que, en teoría, es de mayor riesgo para el asociado. Claro, porque es en la fase de exploración donde se invierte mucho dinero y no hay certeza de encontrar petróleo en cantidades comercialmente viables. Gran Tierra Energy estaba diciendo, nosotros asumimos el riesgo, invertimos el capital y merecemos una compensación por ello. Exacto. Y para sustentar su argumento, Gran Tierra Energy no se limitó a la letra del contrato. Presentaron testimonios de personas que participaron en la negociación del contrato. Estas personas afirmaron que la intención original era que Gran Tierra Energy recuperara la totalidad de su inversión antes de que Ecopetrol empezara a recibir su parte de la producción. Es decir, que intentaron demostrar que, más allá de lo que decía la cláusula en sí misma, el espíritu del acuerdo era proteger la inversión de Gran Tierra Energy durante la fase de exploración. ¿Y qué pruebas documentales presentaron para respaldar esta afirmación? Presentaron varios documentos, correos electrónicos y minutas de reuniones que evidenciaban esta intención de proteger la inversión inicial de Gran Tierra Energy. Fascinante. Dos visiones opuestas, con argumentos legales y económicos, documentos y testimonios de por medio. Un verdadero desafío para el Consejo de Estado, que en Colombia tiene la última palabra en este tipo de controversias contractuales. Sin duda. Y este caso no se limita a la interpretación de una cláusula específica, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la aplicación de la ley a entidades exceptuadas como Ecopetrol. Exacto. Porque, como mencionamos al principio, Ecopetrol, aunque es una empresa estatal, no está completamente sujeta a la Ley 80. ¿Cómo influye esto en la decisión del Consejo de Estado? ¿Qué criterios legales se aplican en un caso tan particular? Es un punto crucial. A pesar de estar exceptuada de ciertas disposiciones de la Ley 80, Ecopetrol sigue estando sujeta a los principios generales del derecho contractual, como la buena fe, la equidad y la interpretación de los contratos según la intención de las partes. Es decir, que no puede actuar de manera arbitraria o abusiva solo porque tiene un régimen especial de contratación. Precisamente, el Consejo de Estado debe ponderar estos principios junto con la normativa específica que aplica a Ecopetrol para llegar a una decisión justa y equilibrada. Para añadir otra capa de complejidad al caso, Gran Tierra Energy también alegó que la acción de Ecopetrol había caducado. ¿Puedes explicarnos este concepto? ¿Qué significa que una acción legal caduque? Claro. La caducidad, en términos legales, significa que se ha perdido el derecho a reclamar algo porque ha pasado demasiado tiempo. En este caso, Gran Tierra Energy argumentó que Ecopetrol había tardado demasiado en presentar su demanda y que por lo tanto ya no tenía derecho a reclamar los barriles de petróleo que consideraba que le correspondían. Entiendo. Es como si hubiera un plazo límite para hacer una reclamación y Ecopetrol lo hubiera dejado pasar. Exactamente. Y el Consejo de Estado debía determinar si, efectivamente, la acción de Ecopetrol había caducado o si aún estaba dentro del plazo legal para reclamar sus derechos. Uf.
Parece que cada detalle de este caso nos lleva a un nuevo concepto legal. Definitivamente no es un tema sencillo. Tienes razón. Pero precisamente por eso es tan interesante. A través de este caso, podemos comprender mejor cómo funcionan los contratos estatales en Colombia, los principios que los rigen y el rol del Consejo de Estado en la resolución de controversias complejas. Y también nos da una idea de las tensiones que pueden surgir entre las empresas privadas y las entidades estatales en sectores estratégicos como la industria petrolera. Sin duda. Este caso nos muestra que incluso en un contexto de colaboración como el que se busca con los contratos de asociación, siempre pueden surgir desacuerdos en la interpretación de los contratos y en la aplicación de la ley. Bueno, creo que ya tenemos un panorama bastante completo del contexto legal, los argumentos de las partes y la complejidad del caso. ¿Qué te parece si en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos enfocamos en el análisis del fallo del Consejo de Estado? Parece una excelente idea. Analizaremos cómo el Consejo de Estado interpretó la cláusula 3.5, cómo aplicó los principios de derecho contractual y qué consecuencias tuvo su decisión para Ecopetrol y Gran Tierra Energy. Perfecto. Si recuerdan, mencionamos que Gran Tierra Energy alegó que la acción de Ecopetrol había caducado, es decir, que habían pasado demasiado tiempo para presentar la demanda. Este argumento era crucial para Gran Tierra Energy porque, si se aceptaba, el caso se cerraba a su favor sin siquiera analizar el fondo de la disputa. Exacto, era como una especie de atajo legal. Les habría permitido evitar la devolución de los barriles de petróleo. ¿Y qué resolvió el Consejo de Estado al respecto? Le dio la razón a Gran Tierra Energy. Pues, el Consejo de Estado examinó las fechas clave del caso. Determinaron que la acción de Ecopetrol no había caducado. Para llegar a esta conclusión, analizaron en detalle la cronología de los hechos, desde la firma del contrato hasta la presentación de la demanda. Entiendo. Pero para quienes no somos abogados, esto puede sonar un poco abstracto. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo analizaron las fechas para determinar si la acción había caducado o no? Claro. Recordemos que el contrato establecía un periodo de exploración de hasta 5 años y medio. Durante este periodo, se realizaron las pruebas extensas de producción. La controversia sobre la distribución de la producción surgió durante este periodo, pero las partes intentaron llegar a un acuerdo a través de reuniones y comunicaciones. Sí, incluso llegaron a un acuerdo provisional para distribuir la producción mientras resolvían el desacuerdo. Este acuerdo provisional influyó en la decisión del Consejo de Estado. Exactamente. Ese acuerdo provisional fue clave. Demostró que las partes estaban negociando de buena fe y que aún no se había concretado un incumplimiento definitivo del contrato. Entonces, el simple hecho de estar negociando evitó que la acción de Ecopetrol caducara. No exactamente. Lo que el Consejo de Estado analizó fue si Ecopetrol había actuado con la debida diligencia para proteger sus derechos. Y en este caso, el hecho de que estuvieran negociando de buena fe y que hubieran documentado su desacuerdo a través de actas y comunicaciones demostraba que Ecopetrol no se había quedado de brazos cruzados esperando a que pasara el tiempo. O sea que documentar las conversaciones y los desacuerdos durante una negociación es crucial. No solo para tener un registro de lo que se ha dicho, sino también para proteger nuestros derechos en caso de un futuro litigio. Valiosa lección para cualquiera que trabaje con contratos, y no solo en la industria petrolera. Totalmente de acuerdo. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo un detalle aparentemente menor, como la documentación de las comunicaciones, puede tener un impacto enorme en el resultado de un caso legal. Dejando atrás el tema de la caducidad, entremos al meollo del asunto. ¿Cómo interpretó el Consejo de Estado la polémica cláusula 3.5 del anexo B? ¿Le dio la razón a Ecopetrol o a Gran Tierra Energy? El Consejo de Estado, después de analizar los argumentos de ambas partes, la redacción de la cláusula y el contexto del contrato, concluyó que la interpretación de Ecopetrol era la correcta. Es decir, que una vez que Gran Tierra Energy recuperaba el 30% de sus costos de exploración, el resto de la producción se debía distribuir en un 70% para Gran Tierra y un 30% para Ecopetrol, tal como lo establecía el contrato. ¿Cuáles fueron los argumentos principales del Consejo de Estado para llegar a esta conclusión? Bueno, el Consejo de Estado se basó en varios argumentos. Primero, analizaron la redacción literal de la cláusula. Encontraron que, aunque no era perfecta, sí establecía con suficiente claridad que el descuento del 30% se aplicaba solo a la parte de la producción que le correspondía a Ecopetrol. Es decir, que no se trataba de un descuento sobre la producción total, como argumentaba Gran Tierra Energy. Entiendo. Pero Gran Tierra Energy insistía en que esa no era la intención original de las partes al firmar el contrato. ¿El Consejo de Estado tomó en cuenta este argumento? Sí, por supuesto. El Consejo de Estado analizó las pruebas presentadas por Gran Tierra Energy, incluyendo los testimonios y los documentos que mencionamos antes.
pero no las considero suficientes para contradecir la interpretación literal de la cláusula. ¿Y por qué no? ¿Acaso la intención de las partes no es importante en la interpretación de un contrato? La intención de las partes es fundamental en la interpretación de un contrato, pero no es el único elemento a considerar. En este caso, el Consejo de Estado argumentó que la redacción de la cláusula era lo suficientemente clara como para que no hubiera dudas sobre su significado. Y cuando la letra del contrato es clara, prevalece sobre cualquier otra interpretación. O sea que, en este caso, la literalidad del contrato se impuso sobre la supuesta intención original de las partes. ¿Y qué papel jugó el principio de la buena fe contractual en la decisión del Consejo de Estado? ¿Cómo se aplica este principio a un caso como este? El principio de la buena fe contractual implica que las partes deben actuar con lealtad, transparencia y respetando la esencia del contrato. En este caso, el Consejo de Estado consideró que la interpretación de Ecopetrol era la que mejor se ajustaba a la buena fe. Argumentaron que si se aceptaba la interpretación de Gran Tierra Energy, se estaría desnaturalizando el contrato y permitiendo que una de las partes obtuviera un beneficio excesivo a expensas de la otra. Es decir, que el Consejo de Estado consideró que la interpretación de Gran Tierra Energy no solo iba en contra de la letra del contrato, sino que también era desleal y contraria al espíritu del acuerdo. Exacto. Y este punto es crucial para entender la decisión del Consejo de Estado. No se trata solo de una cuestión de interpretación literal, sino también de principios éticos y de la necesidad de proteger el equilibrio contractual. Ahora bien, recordemos que Gran Tierra Energy también argumentó que el contrato había sido redactado por Ecopetrol y que por lo tanto cualquier ambigüedad debía interpretarse a su favor. Es lo que se conoce como la interpretación contraproferente. ¿Qué resolvió el Consejo de Estado al respecto? El Consejo de Estado rechazó este argumento. Señaló que Gran Tierra Energy, como empresa con experiencia en la industria petrolera, había tenido tiempo suficiente para revisar el contrato antes de firmarlo, y que no se trataba de una empresa pequeña o vulnerable que necesitara una protección especial. Además, reiteró que, en su opinión, la cláusula 3.5 no era ambigua, sino que establecía claramente la forma en que se debía distribuir la producción. Es decir, que para el Consejo de Estado no había ninguna razón para aplicar la regla de interpretación contraproferente en este caso. Así es. En resumen, el Consejo de Estado determinó que la acción de Ecopetrol no había caducado, que la interpretación de la cláusula 3.5 era la correcta y que Gran Tierra Energy había incumplido el contrato. Y supongo que la consecuencia de esto fue que Gran Tierra Energy tuvo que entregar a Ecopetrol los barriles de petróleo que le correspondían según la interpretación del Consejo de Estado. Correcto. El Consejo de Estado condenó a Gran Tierra Energy a entregar a Ecopetrol 44.025 barriles de crudo, correspondientes a la diferencia entre lo que había entregado y lo que le correspondía según el fallo. Caramba. Esa es una cantidad considerable de petróleo. Imagino que esta decisión tuvo un impacto significativo tanto para Ecopetrol como para Gran Tierra Energy. Sin duda, para Ecopetrol, la decisión del Consejo de Estado fue una victoria importante. Reafirmó su derecho a recibir la participación que le correspondía en la producción. Para Gran Tierra Energy, en cambio, representó una pérdida económica significativa. Más allá del impacto económico, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Qué lecciones nos deja esta disputa legal? Este caso nos enseña la importancia de la claridad en la redacción de los contratos, la necesidad de actuar con buena fe en las relaciones contractuales y el rol fundamental del Consejo de Estado en la resolución de controversias que involucran al Estado. También nos muestra que incluso las grandes empresas como Ecopetrol y Gran Tierra Energy pueden verse envueltas en complejos litigios legales debido a la interpretación de una simple cláusula contractual. Y que un solo detalle, como la forma en que se redacta una cláusula o la documentación de las comunicaciones durante una negociación, puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso. Exacto. Por eso es fundamental contar con un buen asesoramiento legal desde la fase de negociación del contrato, para evitar futuros conflictos y proteger nuestros intereses. Ahora bien, este caso se refiere a un contrato de asociación firmado en 2002. ¿Cómo ha evolucionado la regulación de la industria petrolera en Colombia desde entonces? ¿Han surgido nuevos desafíos legales? La industria petrolera en Colombia ha experimentado cambios significativos desde 2002. Con la creación de la AEH se introdujo un nuevo modelo de contratación con diferentes tipos de contratos y un régimen jurídico más complejo. Y este nuevo modelo ha generado nuevos desafíos legales. Sin duda, la interpretación de los nuevos contratos, la aplicación de la Ley 80 y la Ley 1150 de 2007, Ley de Contratación Pública, y la resolución de controversias entre las empresas privadas y la AEH son temas que siguen ocupando a los abogados y a los tribunales colombianos. Parece que el mundo legal de la industria petrolera en Colombia es un terreno en constante evolución.
Así es. Y casos como el que hemos analizado hoy nos ayudan a comprender mejor las complejidades de este sector y la importancia de un sólido marco legal para garantizar la transparencia, la equidad y el desarrollo sostenible de la industria. Bueno, creo que ya hemos cubierto bastante terreno en este deep dive. ¿Qué te parece si en la próxima parte hacemos un repaso de los puntos clave del caso y dejamos a nuestros oyentes con algunas preguntas para reflexionar? Me parece una excelente idea. De vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado a fondo la disputa legal entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy. Un caso que nos ha llevado por un viaje fascinante a través de los contratos petroleros en Colombia. Así es. Hemos visto cómo la historia de la industria petrolera colombiana, desde las concesiones hasta la creación de la ANH, influyó en la forma en que se interpretó este contrato, y cómo una sola cláusula, la 3.5 del anexo B, desató una batalla legal por miles de barriles de petróleo. Una batalla que, como analizamos, no se limitó a la letra del contrato, sino que también involucró principios de buena fe, interpretación contractual y la aplicación de la ley a entidades exceptuadas como Ecopetrol. Exacto. Este caso nos mostró que el derecho contractual no es solo un juego de palabras, sino que también se basa en principios éticos y en la búsqueda de un equilibrio entre las partes. Para cerrar este deep dive, repasemos algunos puntos clave que nos llevamos. Primero, la importancia de documentar las negociaciones y desacuerdos. Totalmente de acuerdo. Vimos que la documentación de Ecopetrol sobre sus comunicaciones con Gran Tierra Energy fue crucial para que el Consejo de Estado determinara que la acción no había caducado. Cada correo electrónico, cada acta, cada comunicación escrita puede ser clave en un litigio. La documentación no es solo burocracia, sino una herramienta para proteger nuestros derechos. Precisamente. Y esto aplica a cualquiera que trabaje con contratos, no solo a las grandes empresas petroleras. Otro punto clave es la claridad en la redacción de las cláusulas contractuales. Vimos cómo una frase ambigua puede generar interpretaciones divergentes y un conflicto millonario. Efectivamente. La redacción de un contrato no es literatura, sino precisión. Cada palabra, cada coma, cada frase debe elegirse cuidadosamente para evitar ambigüedades y reflejar la voluntad de las partes. Y si surge una duda sobre la interpretación de una cláusula, ¿qué podemos hacer para minimizar un conflicto legal? Lo ideal es un acuerdo amistoso entre las partes, negociación y diálogo. Y si no es posible, acudir a un mecanismo de resolución de controversias, conciliación o arbitraje antes de un juicio. En este caso, Ecopetrol y Gran Tierra Energy intentaron un acuerdo, pero no lo lograron. El Consejo de Estado tuvo que intervenir. Y su decisión sentó un precedente importante. Reafirmó la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de interpretar los contratos de forma integral, considerando la letra, el contexto y la intención de las partes. Y ahora, para dejarles pensando, una pregunta. ¿Cómo creen que este caso podría influir en futuras negociaciones en la industria petrolera? ¿Serán más cuidadosos al redactar? ¿Se fortalecerá el rol de la ANH? ¿O estas disputas seguirán siendo una constante en este sector tan complejo? Son preguntas que invitan a la reflexión. Lo que sí es claro es que este caso nos deja lecciones sobre la precisión, la buena fe y el equilibrio de los contratos, no solo en la industria petrolera, sino en cualquier ámbito. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el derecho contractual colombiano. Esperamos que este deep dive les haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.